Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Yo estaba asándome de calor y dije, ¿de qué voy a hablar? Digo, pues del cambio climático. Entonces, pues dije, pues ¿qué hago? Hablando así del misterio, ¿no? ¿Cómo voy a irme al cambio climático? Y bueno, pues me acordé que existe un, un documental de los años 70 que se llama Alternativa 3. En Alternativa 3 se habla de una especie de complot eh, para ocultar lo que existe y lo que es el cambio climático, básicamente. Bueno, antes de todo esto, yo os voy a leer un artículo de opinión que escribe un señor en 1967. Alternativa 3 está hecho, me parece que en el 77, o sea, hay una diferencia. Hubo, creo que fue en 1962, en los primeros 5 años de los 60, hubo un cambio climático importante, una sequía tremenda, que se llevó hubo un montón de pérdidas materiales debido a la sequía, materiales de animales, de especies extintas. Y bueno, pues al parecer no se hacía nada por parte de los gobiernos. Y hubo un grupo de científicos que sí se preocuparon por esto. Entonces a nosotros nos llega en 1967 un artículo de opinión que escribe en un periódico que tiene bastante, que lanzaba muchos periódicos. Este señor se llama James McDowell, es un profesor de meteorología y que en ese momento era el director de la Universidad de Arizona, de la Universidad de Física de Arizona. Entonces, muy enfadado el señor y muy hasta las narices de que nadie le hiciera caso, en 1967 escribe un artículo de opinión. Os lo voy a leer para que veáis lo enfadado que estaba en aquel entonces. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos han estado ocultando escandalosamente al público lo que en realidad ocurre en los cielos. Las investigaciones de las fuerzas aéreas han sido absurdas, superficiales e incompetentes, y los científicos del mundo entero obrarían cuerdamente si dejaran de aceptar sus ridículos informes y empezaran a investigar el problema por su cuenta. Se trata de un problema que exige una auténtica investigación internacional. Escrito en 1967. Bueno, llegamos a los años 70 y en 1977 hay una cadena, la cadena independiente de la televisión inglesa, es una cadena que se dedica a hacer documentales muy estudiados, muy serios, muy rigurosos, y empiezan a hacer un documental que tiene que ver con la fuga de cerebros, ¿vale? Entonces empiezan a investigar la fuga de cerebros, empiezan a investigar a gente que se quiere ir de su país, de Gran Bretaña, para trabajar en otros países. Entonces hay 3 personas en concreto las que empiezan a investigar. Una de ellas es una chica que se dedica al estudio de la energía solar y bueno, pues el caso es que empiezan por esta chica y esta chica de repente desaparece y empieza a haber más desapariciones de gente que tenía que ver con el estudio de la fuga de cerebros. Entonces se dan cuenta que de 30 personas estudiadas, investigadas para el documental que iban a hacer de la fuga de cerebros, de las 30, 24 desaparecen, de una forma que nadie vuelve a saber de ellos.
Llegados a este punto, empiezan a plantearse el por qué. No puede ser casualidad. Y entonces es cuando empieza a elaborarse Alternativa 3. Valentine es un señor, es un escritor por el que se destapa todo esto, porque él una noche se dirige hacia Londres en su coche por una carretera secundaria. En aquellos entonces había cabinas de teléfonos al borde de la carretera, y en uno de los sitios más apartados de esa carretera secundaria, a unas horas de madrugada, baja y hace su última llamada de teléfono, y su última llamada de teléfono la hace a su editor, diciéndole que va a llegar a Londres y que si se podía reunir con él al día siguiente, y si había recibido el paquete que él le mandó. El editor le dice que sí a las dos cosas, y en principio pues iban a hacer una entrevista, se iban a encontrar al día siguiente, y él ya no llega. No llega porque un poco más adelante tiene un accidente en la carretera. Bueno, pues un accidente en la carretera a esas horas de la madrugada, carretera secundaria, pues son cosas que pasan. Lo difícil y lo extraño de este caso es que el cuerpo de Valentine presentaba signos de combustión. Bueno, pues eso, que no me acuerdo. Sí que hace mucho calor. Esto, que te quemas por dentro y te sales para afuera, y lo de fuera se queda sin quemar. Pues eso. Combustión espontánea, me acabo de acordar ahora mismo. Entonces, este hombre, había partes de su cuerpo que estaban prácticamente en cenizas, y la ropa estaba prácticamente intacta. Rarísimo todo. Bueno, pues eso llega a manos de las personas que están haciendo de esta televisión, y van a entrevistarse con el editor. El editor les da la cinta, y cuando van a escuchar la cinta, en la cinta lo único que se oye son ruidos del espacio. Nada más. Y entonces ahí empieza una investigación más a fondo. Pasado esto, estamos ya por el año 77 y pico. Bueno, pues en el 77 Jimmy Carter entra en el poder. Y Jimmy Carter empieza a tomar conciencia del problema del cambio climático, y entonces es cuando se suceden una serie de cosas que hacen que reúnan una serie de científicos con el gobierno para ver qué se hace, ¿vale? Básicamente. Entonces, de ahí surgen tres alternativas. La alternativa 1 era crear una sociedad hipogea, es decir, crear una infraestructura bajo tierra a partir de cavernas y demás, y que a partir de ahí se creara una sociedad. Para evitar lo del cambio climático, básicamente. Bueno, eso, no evitarlo, para eludirlo. Entonces, esta opción se desecha. La siguiente opción, debido a que ellos pensaban que el cambio climático era por la densa capa de dióxido de carbono que había en la atmósfera terrestre, bueno, pues deciden que también se podía tirar un montón de bombas nucleares y así hacer agujeros en la capa de dióxido y dejar que el aire circule, o sea, el calor circule de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Porque claro, esta capa de dióxido lo que hacía es que permitía la entrada de calor, pero no permitía la salida, lo que llamamos el efecto invernadero. Entonces querían hacer eso, pues tirar bombas, pero esa también se desecha porque, claro, se podía tocar la capa de ozono.
La capa de ozono, se podía tocar la capa de ozono, pero es que hace unos años había un agujerito en la capa de ozono. Seguro que lo intentaron. O sea, seguro que lo intentaron. Bueno, el caso es que al final se desecha esa opción y queda la alternativa 3, que es donde llegamos. La alternativa 3 era que ellos, tanto rusos como americanos, habían estado yendo a Marte y habían llegado a la consecución de que Marte era un sitio totalmente respirable, atmósfera respirable. Entonces, se trataba de poner unas bases en la Luna, en la cara oculta de la Luna, y a partir de ahí, como quedaba más cerca de Marte, pues es ir hasta Marte y de Marte hacer transbordo. Llevar a personas o sea, en la Luna, hacer transbordo y llevar personas a Marte. Y a partir de ahí, llevando científicos, llevando mentes interesantes, podían empezar a crear una nueva sociedad de cara a la autodestrucción del planeta. Eso es lo que pretendían. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrollan pues una serie de cosas. Que a partir de ahí lo que hacen es hacer desaparecer gente y quitarse en medio a otras personas que quieren hablar del tema. Y nada, que Alternativa 3 está ahí en YouTube, que si queréis ver el documental lo veáis porque es muy interesante y es interesante que cada uno saquéis vuestras propias conclusiones. Las mías es que el canal con este documental, pues aquello tiene una base bastante consistente de verdad, pero también tiene parte de ficción. Y eso es lo que a lo mejor hace que no sea cierto. Y nada más, vuestra contadora de casos y de cosas, que se me recalienta esto. Voy a apagar.